El 23 de junio de 1940, apenas un día después de que Francia firmara un armisticio con Alemania y la nación gala pasara a ser dividida en una zona de ocupación y otra libre, bajo la administración de la nueva Francia de Vichy, el canciller alemán Adolf Hitler visitó París, la ciudad de la luz, en una histórica visita turística, donde recorrió la capital francesa, pasando por monumentos y construcciones de gran importancia. En su primera y única visita a esta ciudad, pasaría por la Ópera Garnier, el Arco del Triunfo, la tumba de Napoleón y, como no, la Torre Eiffel, donde se tomó una de las fotos más conocidas de la Segunda Guerra Mundial. Y al final de este tour, que duró poco más de 2 horas, dejó unas contundentes palabras a su entonces amigo y arquitecto, Albert Speer. Conoceremos todo esto y más a continuación. Amigos, más del 88% de personas que visitan el canal no están suscritas. Me ayudarías muchísimo si lo haces y activas la campanita de notificaciones. No te va a tomar más de 5 segundos. Y recuerda que también puedes seguirme en Instagram para hacer crecer esta comunidad de historia. Dicho todo esto, continuemos. Bien, primero tengamos un poco de contexto. El 14 de junio de 1940, las fuerzas alemanas ingresaban a una desierta París. Ante la llegada de las tropas germanas, más de medio millón de personas habían evacuado la ciudad, donde realmente no hubo combates, pues queriendo evitar el trágico destino de Varsovia o Rotterdam, se declaró la urbe como ciudad abierta, y la guarnición que la defendía fue retirada. Poco más de una semana después, representantes del Tercer Reich y el gobierno francés, encabezados por el general Charles Hunzinger, firmaron el cese de hostilidades con Alemania, en el mismo vagón de tren en el cual 22 años antes, el general Ferdinand Foch, comandante supremo del Frente Occidental, firmara el armisticio con el Imperio Alemán, poniendo punto final a la Primera Guerra Mundial. Con el armisticio firmado, Francia fue dividida. En la llamada Zona Libre, el ejército francés quedó reducido a 10.000 hombres. Dichas tropas se vieron privadas de armamento pesado o aviones. Mussolini quería anexionar los territorios fronterizos entre Italia y Francia, adueñarse de la flota francesa y exigir reclamos territoriales en el África francés. Sin embargo, el imperio colonial francés y sus territorios de ultramar, así como su flota naval, quedaron bajo la autoridad exclusiva del gobierno de Vichy. El canciller alemán se negó a tomar decisiones radicales que motivaran a los franceses a oponer una resistencia feroz a la ocupación de su país. Mientras tanto, el sector norte de Francia y la costa atlántica quedaron bajo ocupación militar alemana. Esto pasó a ser llamada la zona ocupada. El gobierno francés tuvo que asumir el coste de mantener al ejército alemán de ocupación. Se estima que el gasto diario fue de 400 millones de marcos, que al cambio de nuestra época vendría a ser más de 70 millones de dólares. En París, las tropas alemanas tuvieron acceso a todos los importantes monumentos y edificios. Todos los días se podía ver a miles de soldados disfrutando de la llamada Ciudad de la Luz, y el líder supremo de la Wehrmacht no sería una excepción. Desde hace años era sabido que uno de sus anhelos era visitar París, y así lo cumplió. Gracias a las memorias de Albert Speer tenemos toda la ruta trazada del canciller en su visita relámpago a París, además de sus impresiones cada vez que visitaban un edificio o monumento. El Führer alemán llegó a primera hora de la mañana a la capital francesa, en su tren personal junto con Speer, su arquitecto, y Arno Becker, su escultor favorito. Fue recibido por oficiales de alto rango y soldados que se encargarían de resguardarlo durante su corta estadía en la ciudad. Su primera parada fue en la elegante Ópera Garnier. Pasó más de 50 minutos admirando este majestuoso edificio, que despertaba sus más grandes pasiones por la ópera. En su juventud y época de austeridad, utilizaba lo poco que tenía de dinero para asistir a la ópera,
y escuchar a su compositor favorito, Richard Wagner. Por eso no es de extrañar que este lugar haya sido su primer edificio de importancia a visitar. Por otra parte, la mayoría de nosotros, al hablar de Adolfo, inmediatamente recordamos su intento frustrado de ingresar a la Escuela de Bellas Artes. Pero también otra de sus pasiones fue la arquitectura. Muchos quedaron asombrados cuando era evidente que conocía los 42 kilómetros de vestíbulos y pasillos de este lugar, como si de la ópera Kroll se tratase. Speer escribiría en sus memorias: la gran escalera, el resplandeciente vestíbulo, el elegante parterre dorado, fueron cuidadosamente inspeccionados. Todas las luces brillaban como lo harían en una noche de gala. El canciller se había comprometido a dirigir la fiesta. Él había estudiado los planos del Teatro de la Ópera de París con mucho cuidado. Cerca del palco del proscenio descubrió que faltaba un salón. Lo comentó y resultó que tenía razón. El asistente asombrado dijo que esta sala había sido eliminada en el curso de renovaciones hace muchos años. Parecía fascinado por la ópera. Entró en éxtasis por su belleza. Sus ojos brillaban con una excitación que me pareció extraña, una que nunca le había visto. El siguiente destino de nuestro visitante fue la iglesia de la Madeleine. Muchos esperaban que este monumental edificio lo impresionara, pero fue todo lo contrario. Apenas unos minutos dentro y luego siguió su camino. Su siguiente objetivo, evidentemente, era el Arco del Triunfo, aunque para llegar allí tendría que pasar por los Campos Elíseos. La perspectiva del lugar lo dejó tan maravillado que incluso en esta imagen podemos ver que se pone de pie en su auto descapotable. Poco tiempo después, él y su séquito llegan a la Plaza de la Estrella, donde está ubicado el Arco del Triunfo. El grupo se detuvo debajo de este y lo admiraron por un breve momento, para luego posar la vista sobre la tumba del soldado desconocido. El canciller prosiguió su camino, esta vez visitando la Torre Eiffel, en la explanada del Trocadero, un gran lugar frente a la torre. Albert Speer y Arno Becker con el Führer en el medio son fotografiados, produciendo una de las imágenes más famosas de toda la Segunda Guerra Mundial. Realmente esta foto es la viva imagen de la conquista de Francia, y estoy completamente seguro de que la gran mayoría de los que están viendo este video, cuando en su época de escolares les tocó abordar la Segunda Guerra Mundial, tenían esta foto en sus libros. Pues bien, siguiendo con su ruta, esta vez llegó el momento más esperado por el Führer, incluso más que su visita al Ópera Garnier. Había llegado la hora de conocer la tumba de Napoleón, personaje a quien admiraba demasiado por su talento militar y estratégico. Se dice que el canciller del Reich se quedó absorto viendo la tumba del conquistador y le comentó a Speer: ese fue el mejor y más grande momento de toda mi vida. Como tributo al emperador francés, ordenó que los restos del hijo de Napoleón fueran trasladados de Viena para que yacieran junto a su padre en París. Bien, siguiendo con la ruta, el próximo destino era el Panteón, un lugar dedicado a los más grandes franceses. Según Speer, la arquitectura impresionó bastante al canciller, pero no permanecieron demasiado tiempo ahí. Cerca de las 9 de la mañana, la comitiva pasó frente al Palacio de Justicia y la Catedral de Notre Dame. Cruzaron el río Sena pasando por el Museo del Louvre hasta llegar a la Basílica del Sagrado Corazón, donde realmente estuvieron poco tiempo. Speer cuenta que no impresionó para nada al Führer. La visita en París había concluido. El canciller y sus acompañantes volvieron al aeropuerto de Bourget, en lo que se podría decir que fue una visita relámpago, porque apenas duró poco más de 2 horas. El canciller conoció algunos de los principales monumentos y edificios de Francia. Algunos lo impresionaron y otros no tanto, pero esto sin duda reavivó sus intenciones de construir Germania, la capital del Reich de los 1000 años. De hecho, Speer menciona:
Esa misma noche me recibió. Estaba sentado solo en la mesa. Sin más preámbulos declaró: redacte un decreto en mi nombre que ordene la reanudación total del trabajo en los edificios de Berlín. ¿No era hermosa París? Pero Berlín debe hacerse mucho más hermosa. En el pasado a menudo pensaba si tendríamos que destruir París. Pero cuando acabemos en Berlín, París será solo una sombra. Entonces, ¿por qué deberíamos destruirlo? Con estas palabras fui despedido. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, comentar y suscribirte al canal. Nos vemos la próxima semana.